Hoy les traigo una rica y esponjosa torta con galletas Oreo de chocolate. Les aseguro que les va a encantar esta receta. Comenzamos batiendo 150 gramos de mantequilla, que esté a temperatura ambiente. La vamos a batir hasta que su color sea más claro. Agregamos una taza de azúcar y continuamos batiendo hasta que todos los granitos estén disueltos. Así se ve de cremosa nuestra mezcla. Ahora le agregamos un cuarto de taza de aceite vegetal y batimos hasta que esté bien cremosa la mezcla. Aquí les muestro un poco de cómo vamos grabando nuestro trabajo para ustedes. Le vamos a añadir 4 yemas de huevos, una a una, y continuamos batiendo para que se integren bien a la mezcla. Las yemas aportan sabor y color al bizcocho. Al agregarlas de a una, se asegura una distribución más uniforme de estos elementos en toda la masa. También hay que batir bien después de cada adición, se incorpora más aire a la mezcla. Hoy está siendo un lindo día. Ahora le vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla y una cucharadita de sal. Luego añadimos una taza de leche líquida y 2 tazas de harina de trigo común. También le colocamos una cucharada de polvo para hornear y mezclamos con una paleta hasta que no tengamos grumos. Los grumos en la mezcla pueden generar zonas más densas y menos aireadas en el bizcocho. Esto se traduce en una textura irregular y menos agradable al paladar. Cada receta tiene su propia secuencia de pasos por una razón. Saltarse alguno o cambiar el orden puede llevar a resultados inesperados, como un bizcocho que no crece, que queda pesado o con un sabor desequilibrado. Así debe quedar la mezcla. Reservamos esta mezcla y vamos a batir las 4 claras de huevos. Lo hacemos con la batidora a alta velocidad. Así, incorporamos más burbujas de aire a las claras, lo que les da un mayor volumen y ligereza. Agregamos media taza de azúcar y continuamos batiendo hasta que esté disuelta todo el azúcar. El aire atrapado es fundamental para que el bizcocho suba durante el horneado y tenga una textura esponjosa. Este es el punto que debe quedar. Unimos las 2 mezclas con movimientos suaves, para no sacar el aire de la mezcla que hicimos con las claras de huevos. Esto nos garantiza que nuestra torta quedará muy suave y esponjosa. Cada ingrediente cumple una función específica en la formación de la estructura del bizcocho. Si alteramos el orden o la forma de mezclar, podemos afectar su esponjosidad, textura y sabor. Las claras batidas a punto de nieve incorporan mucho aire, lo que hace que la masa sea más ligera y esponjosa. Esto se traduce en un bizcocho más alto y con una textura más aireada. También ayuda a que el bizcocho tenga una miga más suave y delicada. Aquí ya hemos incorporado suficiente aire a la mezcla.
Así de suave y cremosa se ve nuestra mezcla. Por último, necesitamos 200 gramos de galletas Oreo tipo americana, que es la más oscurita. Las galletas Oreos son mucho más que un simple snack, representan una tradición culinaria, un fenómeno cultural y una fuente de inspiración para muchos. Su sabor clásico y su capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias las han convertido en un ícono de la industria. No solo se disfrutan solitas, sino que también son un ingrediente clave en muchas recetas, desde postres hasta platos salados. La combinación de chocolate y crema es un clásico que gusta a personas de todas las edades. Ya hemos separado la cremita de las galletas y reservamos la crema. Trituramos las galletas de modo que nos queden trocitos de galletas pequeños. Como mi bolsa es pequeña, voy a hacerlo en 2 partes. Luego agregamos las galletas trituradas a la mezcla. Esto le dará un sabor único e irresistible a nuestra torta. Le damos vueltas para que se integren uniformemente en la mezcla. Ahora colocamos la mezcla en un molde engrasado y enharinado, de 24 centímetros de diámetro, y llevamos al horno a una temperatura de 160 grados centígrados por 40 minutos. Si te está gustando esta receta, déjamelo saber en los comentarios, y dime de qué país nos estás viendo, para enviarte un saludo. El saludo de esta semana es para Guita desde Bélgica, que nos dejó su comentario en la receta de delicias turcas. ¡Qué rico se ve! Dorado y con una textura muy suave. Vamos a hacer un sirope con la crema de las galletas que reservamos. Le agregamos 8 cucharadas de crema de leche, batimos para que se integre bien. Y le agregamos al gusto algún licor que tengamos. Y a disfrutar de esta rica torta con galletas Oreo de chocolate. Atrévete a hacer esta receta con tu familia. Los momentos compartidos en la cocina se convierten en recuerdos especiales que perduran en el tiempo. La preparación de un postre permite a cada miembro de la familia expresar su creatividad, ya sea decorando el postre, eligiendo los ingredientes o aportando ideas. Exquisitamente suave y delicioso. Definitivamente este pastel es una obra de arte culinaria. Nos vemos pronto con otra rica receta. Bienvenidos a mi canal, donde es el lugar donde los sabores nos llevan a viajar. En cada receta una historia familiar, un sabor de hogar, un dulce
conservas caseras, panes que deleitan, galletas ligeras, bocadillos de frutas, un sabor especial, pancake y volteados, un festín genial. Budín, tartas, cupcakes, una